Bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí estoy, lista y radiante para traerles el chismecito más sabroso y explosivo del universo turco. Espero que tengan sus palomitas listas y sus corazones preparados para un torbellino de emociones. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos y vamos directo al grano con todo lo que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy, como lo prometí, nos vamos a sumergir aún más profundo en el culebrón que protagonizan, fuera de las pantallas, nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Si pensaban que ya lo habían escuchado todo, prepárense. Porque vamos a desentrañar cada hilo de esta madeja de emociones, rumores, confesiones y posibles reencuentros. Agárrense que despegamos. Pero antes de aventurarnos en esta jungla de especulaciones, déjenme recordarles lo importante que son para mí. Su apoyo es el motor que impulsa este canal. Si eres nuevo por aquí, o si has estado rondando y aún no te has animado a darle clic al botón de suscribirse, este es el momento. No te pierdas ni un solo detalle de lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Activa la campanita para que seas el primero en enterarte de cada nuevo vídeo. Únete a esta gran familia de adictos al drama y al romance. Y no olviden dejarme sus comentarios, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a desatar la tormenta. ¿Qué ha pasado exactamente entre Can Yaman y Demet Özdemir que ha incendiado las redes sociales y los medios de comunicación? ¿Será que finalmente se animarán a darle una segunda oportunidad al amor? ¿O es solo una estrategia publicitaria para generar más expectativa? Todas las respuestas, o al menos, las que tenemos hasta ahora, están aquí. Como ya les adelanté, la chispa se encendió gracias a una entrevista reveladora, una especie de catarsis emocional, que Can Yaman concedió recientemente. Una entrevista que resonó como un trueno en el firmamento del espectáculo y dejó a todos boquiabiertos. Pero para entender la magnitud de esta explosión, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo comenzó todo este fenómeno. Erkenci Kuş, pájaro soñador, no fue solo una serie de televisión. Fue un huracán de emociones que arrasó con los corazones de millones de personas en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, dos almas libres que se encuentran y se enamoran en medio de un torbellino de aventuras y obstáculos, conquistó al público desde el primer momento. Pero más allá del guión, de la trama y de los paisajes de ensueño, lo que realmente cautivó a la audiencia fue la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que transmitían en cada escena, era algo palpable, algo que trascendía la pantalla. Era evidente que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y los fans, ávidos de romance y de finales felices, comenzaron a soñar con que esa magia se hiciera realidad fuera del set de grabación. Durante un tiempo pareció que sus deseos se iban a cumplir. Las revistas del corazón se llenaron de fotos robadas, de rumores sobre citas secretas, de testimonios de allegados que aseguraban que Can y Demet estaban viviendo un apasionado romance. Se les veía juntos en eventos compartiendo risas y miradas cómplices, alimentando la esperanza de que su amor ficticio se convirtiera en una hermosa realidad. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la presión mediática, el acoso de los paparazzi y la dificultad de mantener una relación en el ojo público terminaron por desgastar la situación. Can y Demet nunca confirmaron oficialmente su romance, y poco a poco se fueron distanciando. Ambos se enfocaron en sus carreras profesionales, tomaron caminos separados y dejaron atrás, al menos aparentemente, la posibilidad de un futuro juntos. Pero el destino, caprichoso y juguetón, tenía otros planes guardados bajo la manga. Y fue en esa entrevista, la ya famosa entrevista de Can Yaman, donde se desató el vendaval. En un tono sincero y reflexivo, Can habló de su vida, de sus proyectos, de sus errores y de sus aciertos. Y cuando le preguntaron por Demet Özdemir, su rostro se iluminó con una mezcla de nostalgia y cariño. Según las traducciones que he podido recopilar, Can comenzó hablando de Demet con un profundo respeto y admiración. La elogió como actriz, destacando su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Reconoció que trabajar con ella en Erkenci Kuş había sido una experiencia inolvidable, y que guardaba recuerdos muy bonitos de esa época. Hasta ahí, todo parecía una simple muestra de cordialidad y reconocimiento entre dos compañeros de trabajo. Pero entonces Can soltó la bomba. Confesó que durante el rodaje de la serie, sí había existido una conexión especial entre ellos. Que la química que se veía en la pantalla no era solo fruto de la actuación, sino que había una atracción real, un
Sentimiento mutuo que era innegable. ¡Boom! Explosión en el corazón de los fans de Candem. Después de años de silencio, de especulaciones y de falsas esperanzas, Can Yaman admitía públicamente que si había habido algo más que una simple amistad entre él y Demet Özdemir. Una revelación que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco. Pero la cosa no quedó ahí. Can profundizó en sus declaraciones, insinuando que la relación no había prosperado debido a las circunstancias externas. Habló de la presión mediática, del acoso de los fans y de la dificultad de mantener una relación normal bajo el escrutinio público. No dio nombres ni detalles concretos, pero dejó entrever que había habido factores que habían impedido que su amor floreciera. Estas palabras, cargadas de sentimiento y de arrepentimiento, resonaron con fuerza en el corazón de los fans de Candem. Muchos interpretaron sus declaraciones como una disculpa, como un reconocimiento de que había cometido un error al no luchar por su amor. Y comenzaron a soñar con la posibilidad de una reconciliación, con la idea de que Can y Demet pudieran darle una segunda oportunidad a su historia. ¿Pero qué pensaba Demet de todo esto? ¿Cómo había recibido sus declaraciones? ¿Coincidía con su versión de los hechos? ¿Estaba dispuesta a perdonar el pasado y a mirar hacia el futuro? Estas eran las preguntas que se hacían todos los medios de comunicación y los fans de la pareja. Y la respuesta, como era de esperar, no se hizo esperar. Después de unos días de silencio, de rumores y de especulaciones, Demet Özdemir finalmente rompió su silencio. Y lo hizo de una manera elegante, cautelosa y sorprendente. En una breve declaración a la prensa, Demet admitió que las palabras de Can la habían tomado por sorpresa. Dijo que no esperaba que él hablara de esa manera, y que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había dicho. Pero lo más interesante de su declaración fue que Demet no negó que hubiera habido sentimientos entre ellos durante el rodaje de Erkencikus. No dijo explícitamente que había estado enamorada de Can, pero tampoco lo negó. De hecho, reconoció que guardaba un cariño muy especial por él, que valoraba mucho el tiempo que habían trabajado juntos y que le deseaba lo mejor en su vida personal y profesional. Y fue al final de su declaración, cuando todos pensaban que ya no había nada más que decir, cuando Demet soltó la frase que encendió todas las alarmas y desató la euforia entre los fans de Candem: nunca digas nunca. ¡Boom! Otra explosión. Demet Özdemir no cerraba la puerta a una posible reconciliación con Can Yaman. Una frase que resonó como una promesa, como una esperanza, como una invitación a soñar con un futuro juntos. A partir de ese momento, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la pareja, de peticiones para que se dieran una segunda oportunidad, de montajes de fotos y vídeos recordando los mejores momentos de su romance ficticio. Los fans de Candem se unieron en una sola voz para expresar su deseo de verlos juntos de nuevo. Pero más allá de la euforia de los fans, la pregunta que surge es: ¿qué significa todo esto realmente? ¿Es solo una estrategia publicitaria para generar más expectación? ¿O hay algo más profundo detrás de estas declaraciones? ¿Será que Can y Demet realmente se están planteando la posibilidad de retomar su relación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si esta historia tendrá un final feliz. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, interpretar las señales y tratar de comprender lo que está pasando en el corazón de Can y Demet. En primer lugar, es importante destacar la valentía de Can Yaman al admitir públicamente sus sentimientos por Demet Özdemir. No es fácil hablar de relaciones pasadas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Y el hecho de que Can haya sido tan honesto y sincero demuestra que realmente valora lo que sintió por Demet, y que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad. En segundo lugar, es importante resaltar la elegancia y la madurez de Demet Özdemir al responder a las declaraciones de Can. En lugar de negar o rechazar sus palabras, Demet optó por la diplomacia y la apertura. Reconoció la importancia de Can en su vida, valoró el tiempo que habían compartido y dejó la puerta abierta a una posible reconciliación. Su respuesta fue un ejemplo de cómo manejar una situación delicada con gracia y sabiduría. En tercer lugar, es importante tener en cuenta el contexto en el que se producen estas declaraciones. Tanto Can como Demet han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales y profesionales. Ambos han tenido que lidiar con la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans. Y quizás ahora, con una mayor madurez y experiencia, se sienten más preparados para afrontar los desafíos que implica una relación en el ojo público.
Por último, es importante recordar que el amor es un sentimiento complejo y misterioso. No es siempre es fácil entender por qué nos enamoramos de una persona y no de otra. Y a veces las circunstancias externas nos impiden estar con la persona que amamos. Pero el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Y quizás después de años de silencio y de distancia, Can y Demet están descubriendo que su amor sigue vivo, latente, esperando una segunda oportunidad. Así que, mi gente guapa, la pregunta del millón es, ¿creen que Can y Demet van a volver a estar juntos? ¿Será que el destino les tiene preparado un final feliz? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo este drama. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus deseos. No se queden callados. Y para seguir alimentando el chismecito, les voy a compartir algunas de las teorías más locas y divertidas que he encontrado en las redes sociales. Asterisco 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 teoría número 1, la conspiración de la productora. Asterisco asterisco algunos fans creen que todo esto es una estrategia publicitaria orquestada por la productora de Erkencicus, para generar expectación ante un posible reencuentro de Can y Demet en una nueva serie o película. Asterisco 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 teoría número 2, el plan maestro de Can. Asterisco asterisco otros fans están convencidos de que Can Yaman ha estado planeando este reencuentro desde hace mucho tiempo, y que la entrevista fue solo el primer paso de un plan maestro para reconquistar a Demet. Asterisco 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 teoría número 3, la intervención divina. Asterisco asterisco algunos fans más espirituales creen que el destino está interviniendo en la vida de Can y Demet, y que su reencuentro es inevitable. Asterisco 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 teoría número 4, la venganza de los ex. Asterisco asterisco algunos fans más malvados creen que todo esto es una venganza contra las exparejas de Can y Demet, que ahora se arrepienten de haberlos dejado escapar. Y la lista podría seguir infinitamente. La imaginación de los fans no tiene límites, y cada día surgen nuevas teorías y especulaciones sobre el futuro de Can y Demet. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo importante es recordar que Can y Demet son personas reales, con sentimientos reales. Y que merecen respeto y privacidad en este momento delicado. Así que, mi gente, les pido que mantengan la calma, que no se dejen llevar por la euforia y que respeten las decisiones que tomen Can y Demet. Al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y bueno, para concluir este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales. Primero, Can Yaman admitió que sí hubo sentimientos muy fuertes entre él y Demet Özdemir durante el rodaje de Erkencicus. Segundo, Demet Özdemir se mostró sorprendida por las declaraciones de Can, pero no negó que hubiera habido una conexión entre ellos. Y tercero, Demet Özdemir dejó la puerta abierta a una posible reconciliación al decir nunca digas nunca. En resumen, la historia de Can y Demet es una historia de amor complicada, llena de altibajos, pero también de esperanza y de segundas oportunidades. Y solo el tiempo dirá si esta historia tendrá un final feliz. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Gracias por estar aquí conmigo un día más. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Y sobre todo déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto y qué otros temas les gustaría que tratara en futuros vídeos. Recuerden que los quiero un montón y que me encanta leer sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y no se olviden de seguir soñando con el amor. Hasta la próxima.